Listo. Bueno, bienvenidos a esta clase. Primero que todo, felicitarte, ya has avanzado progresivamente a lo largo de esta guía. Vamos hoy a tratar el tema de cómo aceptar una pérdida y eliminar el apego al resultado. Créeme que si cuando yo hubiera empezado me hubieran dicho, hey, olvídate del resultado, tú no dependes de ello, yo hubiera ahorrado mucho tiempo. Aceptar la pérdida es otra cosa que nos cuesta muchísimo y especialmente a nosotros o a ti te debe costar mucho, ¿vale? Esto debido a que desde pequeños nos han inculcado que perder es algo malo y es que de hecho nos han configurado de esa manera. Cuando fuimos al colegio nos validábamos por el resultado directamente. Hacías el estudio, estudiaras o no estudiaras, si tu examen salía correcto, ganabas tu 10, tu 5. Y eso a ti te validaba y te decía que eras bien, no perdiste un examen. Pero ¿qué pasa cuando perdías? Te reprendían con tu debido castigo y eso generó desde pequeño en ti, en mí, en todos los que fueron a el colegio cierto patrón natural, inconsciente, donde vinculamos automáticamente perder con fracasar, perder con algo malo. Y en el trading esto no es diferente. Aquí lo que está realmente malo perder en el trading es la cabeza, perder el autocontrol, perder el autodominio, perder el control, el mando de tu cerebro lógico para entregárselo al cerebro emocional. Eso es una verdadera pérdida. En la vida, en los negocios, en el trading, en cualquier ámbito de la vida, la pérdida es algo que está ahí. Se muere un familiar, es pérdida, ¿vale? El problema es que hemos visto la pérdida como algo malo toda la vida. Nos muestran la pérdida como, oh, que ese golpe, no, que dura es la vida. No, la pérdida es parte natural de todo proceso, de todo el ciclo en la vida. Y te voy a explicar por qué, ¿vale? Cuando ya hemos sido programados toda la vida para vincular la pérdida con algo malo, en el momento en el que tú llegas al trading para ganar y empiezas a perder, aquí es donde salen todos diciendo que es estafa. Porque aquí eso es lo bonito, siempre te dicen ven a ganar, pero nunca te dijeron ven a que te enseño a perder. Ganar dinero de hecho es fácil, si ya has aplicado los conceptos, si ya tienes tu estrategia, si ya tienes todo, aplicas y tienes cuenta real o demo, te das cuenta que ganar es la parte fácil, ¿vale? Ganar es la parte más fácil del trader, ¿vale? Ya saben que aquí todo lo enfocamos en el trading, pero obviamente estos consejos también van de parte universal en general para ti, para tu vida, ¿vale? Son universales en cierto punto. Por eso es que el trading es una de las mejores, es uno de los mejores portales para el crecimiento personal. Muchas veces llegamos aquí por la ganancia y resulta que durante ese proceso de búsqueda de ganancia, de la respuesta, de la estrategia, encontramos entre búsqueda y búsqueda un crecimiento que nunca nos esperamos tener, ¿vale? Sea de aquí dentro de la academia, por fuera, siempre y cuando tú busques respuestas, te das cuenta que el trading es uno de los negocios, bueno, una de las actividades, lo enfocamos como negocio para tomarlo con esa misma seriedad, que más crecimiento personal lleva de por medio, ya que no es tanto lo difícil, lo técnico, es parte como todo hay que estudiar, hay que aplicar, hay que aprender, pero en el trading no basta solo con eso, basta con desarrollarte a ti, ¿vale? Como foco principal y después trabajar todas esas áreas. Entonces, aceptar la pérdida es una cosa que es muy importante en nuestra vida, que nos chocaron hoy el auto, perdimos plata por culpa de un ignorante. No pasa nada, solo es una cosa que podemos recuperar. Es decir, en cierta parte, la pérdida, aceptar pérdidas, es también tener cierto desapego a las cosas. Que no te importe lo material porque has trabajado mucho en tu ser. Y cuando perdemos dinero en el trading, sentimos dolor, nos entran deseos de impulso, de venganza. Y esto es porque tenés un ego muy alto, un ego que te dice tú no puedes perder.
Tú no puedes perder. Y ese ego es el que te va a autosabotear. Y cuando ese ego tome el control en ti, ahí es cuando empiezas a perder. Porque pueda que la semana estuviste full, ganaste $300 en profit. Y justo con la entrada de hoy no aceptaste la pérdida. Y como no aceptaste la pérdida, ¿qué va a pasar? Que vas a entrar al mercado con enojo, con frustración de algún modo u otro, decir, no, yo no puedo perder hoy, esta entrada está clarísima, claro que está clarísima, cuando tenemos el ego encima, todas las entradas se ven clarísimas, y ahí es donde entras y te das cuenta que no, la entrada no estaba clarísima, cuando la miras otro día con cabeza fría te das cuenta que no estaba clarísima. Tenemos que entender que todo esto va de la mano, ego, autodominio, paciencia, disciplina, aceptar las pérdidas como parte del proceso, los fracasos como parte del proceso para el desarrollo del trader y en nuestra vida. Cada cuenta quemada nos enseña algo de nosotros mismos o de tu estrategia, de tu sistema. Así como dice una canción de Bless, un anciano me dijo, mira más allá de lo que siente tu reflejo. Es algo que es muy sencillo, pero si lo analizamos, realmente cuando el trading es ese espejo que nos permite ver adentro de nosotros esos demonios que tenemos por dentro, que básicamente son el FOMO, la impaciencia, la indisciplina, la falta de autocontrol, de autodominio, el no aceptar las pérdidas, el romper nuestra gestión de riesgo, todos estos malos hábitos, esos impulsos, son esos demonios que están dentro de nosotros. Y eso hace que de algún modo u otro nos autosaboteemos. Gracias, el ego es otro demonio, y eso hace que nos autosaboteemos para tratar de llenar ese vacío que queda cuando perdemos, tratar de llenar ese vacío que queda cuando no se satisface el ego de que ganamos, cuando no se satisface el vacío de que no pudimos impresionar a nuestro amigo con ese trade que hicimos. Entonces se basan muchos fundamentos. Entonces te das cuenta a ciertos puntos que yo te puedo decir a ti en una clase, hoy vamos a trabajar el FOMO, y vamos a trabajar impaciencia, y vamos a trabajar esto, pero realmente son pequeños puntos que se van trabajando, y de por sí trabajar un punto no te sirve de nada. Tienes que trabajar todos los puntos, todos. Y poco a poco te das cuenta cómo todos ellos se relacionan entre sí, que cuando eliminas necesidad ya no tienes la misma impaciencia. Cuando ya no tienes la misma impaciencia, tienes más autocontrol. Cuando compras eso con otro medio y cubres la necesidad, ya tienes más autodominio y vas desarrollando de esta manera un círculo virtuoso en tu vida a través de las decisiones diarias, a través de nuestras decisiones en el gráfico, que al final se reflejan ahí y nos permiten ver más allá de nuestro reflejo. Y cuando estás en el gráfico, aquí en el trading, haciendo tu sesión, y te entran esos impulsos, ahí es donde te conoces a ti mismo. Y entonces es en esos puntos donde nos empezamos a descubrir que tenemos un montón de problemas internos. Y hasta que tú no resuelvas todos esos problemas internos, indisciplina, FOMO, falta de autocontrol, búsqueda desesperada de validación, adicción a la dopamina, todo ese tipo de cosas, hasta que no trabajes ese tipo de cosas, va a ser muy difícil que tú logres algún tipo de resultado a largo plazo con el trading. Porque ganar es fácil. Aquí lo difícil, ya te dije que es lo fácil, ¿ok? ¿Qué es lo difícil? Aceptar pérdidas. Entonces, tenemos en cuenta que en el trading ganar dinero es lo más fácil, pero perder dinero es lo más difícil. Qué contraintuitivo, ¿no? Esto rompe otro punto de que cuando entramos queremos ganar y ahora nos damos cuenta que lo difícil es perder. Porque cuando perdemos, no está mal perder dinero. Si respetas tu gestión de riesgo, si tienes tu sistema claro, si tienes tu control, tu protocolo de qué hacer claro, y lo respetas y lo haces, que realmente eso es lo que te va a separar de ser el que intenta y hace huevonadas e intenta y no logra nada, a el que realmente logra resultados tangibles con el tiempo, poco a poco, aunque no sea así. Sé que a veces nos entra ese desespero, ese FOMO de querer lograrlo ya, y eso es impaciencia. Y esto al final se trabaja con la tolerancia a las pérdidas, con la fatiga de intentarlo y no lograrlo. Llega un punto donde dices, al carajo,
que pase el tiempo que tenga que pasar. Y ahí es donde muchas veces se solucionan parte de esos problemas de psicotrading. Y entonces ves que un psicotrading no es un concepto. Psicotrading no es, oye, haz esto, trabaja esto y es esto. No, es nuestra vida. Nuestra vida es el psicotrading. Nosotros somos el trader. Y el trader que tiene que tener un buen psicotrading. Pero psicotrading no es entender solamente cómo estás aquí, sino cómo estás afuera. ¿Qué haces? ¿Cómo aceptas todo tipo de pérdidas? Incluso, que perdiste tu celular hoy. Carajo, perdí mi teléfono. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Mm? ¿Al vecino? ¿Al que te lo robó? No, la culpa es tuya, por tu descuido, por andar dormido, por no estar pendiente. Debemos aceptar que todo es nuestra responsabilidad. Entonces, si perdemos en el trading, también es nuestra responsabilidad. Que es fallo estadístico de la estrategia, es tu responsabilidad, porque estás utilizando una estrategia que tiene cierto porcentaje de aciertos y al usar esa estrategia estás aceptando bajo tu responsabilidad, bajo tu conciso, que estás dispuesto a aceptar ese porcentaje de pérdidas. Ya lo aceptaste, ahora simplemente apégate a ello. ¿Ok? Así es como se aceptan las pérdidas. Llegas a un punto donde si sigues de terco, si no te la crees de todo modo, vas a empezar a perder dinero. Y ahí es donde te va a doler de verdad y tu cerebro va a decir, hey, quieto. Y ahí es donde empieza la reconfiguración. Cierto punto viene de eso, de la fatiga de las pérdidas, ¿vale? Entonces, si nos enfocamos en cómo aceptar las pérdidas, nos tenemos que enfocar en lo siguiente. Debes entender que tu valor como persona no va vinculado a cuánto ganaste o a cuánto perdiste, a si ganaste la operación o a si perdiste la operación. Si en el colegio te decían que tú eras un idiota por sacar un 2 en el examen de matemáticas, mentirosos. Los profesores son mentirosos, en pocas palabras. Y me atrevo a decirlo así como así. Porque eso no mide tu inteligencia. Para empezar, que hay varios tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia financiera e inteligencia intelectual. Esos tres puntos pilares nos dejan que en el colegio solo nos enseñan inteligencia intelectual. ¿Y dónde está la educación financiera? ¿Y dónde está la inteligencia emocional? Y trabajar la inteligencia emocional es la base para tener un éxito en el trading. Y eso no te lo enseñaron en el colegio. Y hay que aceptar, hay que romper estas creencias que son realmente estúpidas a cierto punto. Y suena crudo, suena feo, pero es la realidad, ¿vale? Entonces entiende que tu valor no depende del resultado. No puedes controlar el efecto, pero sí puedes controlar la causa para mejorar probabilidad de éxito en el efecto que tienes. Entonces, si miramos esto de esta manera, tú no puedes controlar al final si la operación se gana o no, pero puedes controlar cumplir las reglas, puedes controlar seguir tu sistema al pie de la letra, puedes controlar hacerle el backtesting, puedes controlar saber una y otra vez que tu sistema funciona y que lo puedes aplicar. Eso es lo que puedes controlar. Y a la larga, básicamente, a largo plazo, vas a alinearte de algún modo u otro y vas a conseguir esos resultados a mediano y largo plazo. Ok, entonces olvídate de que tú no eres lo que representan tus resultados, ¿vale? De algún modo u otro, si llevas fracasando mucho en la vida, es porque hay algo que estás haciendo mal. Y muchos te dicen, no, sí, importa que fallaste, importa, eres un perdedor. Y es la verdad. ¿Por qué? Porque no has aprendido de tus errores. Pero si recuerdas tus errores, vas a saber dónde fallaste. Tienes que observar dónde estás fallando. Y ahí es donde te das cuenta. Y en el trading no es diferente, porque aquí vamos registrando todo. Y si tú llevas el registro, puedes parar cada vez que cometas un error de esos que realmente duelen y observes con un punto más analítico. ¿No te pasa que cuando estás contento escuchas las canciones y las disfrutas, pero cuando estás triste entiendes la letra, entiendes el mensaje? Lo mismo pasa cuando pierdes y estás decepcionado de ti y de que no eres capaz de autocontrolarte, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en ese estado, es mucho más frío, analítico y crítico analizar ese feedback. Y si tú realmente tienes el feedback, es cuestión de tiempo, y poco tiempo de hecho, a que realmente lo logres. Yo duré casi 1 año y medio sin registrar ningún tipo de feedback.
No tenía retroalimentación de mis errores y cometía los mismos una y otra vez, hasta que ya por mera fatiga yo me di cuenta. Hey, ¿qué pasa? Paremos, ¿voy a dejarlo o me lo tomo en serio? Ahí fue donde me encerré, me puse a trabajar como nunca y enfoqué, alineé, creé el sistema que me permitió ser rentable. Después de eso ya el resto es historia, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es lo correcto en el trading y qué no es lo correcto? Una pérdida aceptable es cuando simplemente se pierde por estadística. Eso es una pérdida aceptable, no pasa nada. Es estadística de tu sistema. Que no es negociable. Que si tú sabes que tienes que entrar cuando te dé la manipulación, por ejemplo, y tienes que entrar en ese punto máximo, en el imbalance, yo qué sé, si tienes que entrar ahí, entras ahí. Pero si tú no entraste ahí y pierdes esa operación, indica que rompiste tu plan y perdiste la operación. Entonces, hoy perdiste. Y no porque la operación haya sido perdedora, sino porque tú no ejecutaste tu plan como debía ser. Eso es un trading sistemático. ¿Ok? Entonces, cuando tú te enfocas en cumplir las reglas como un día positivo y cuando rompes las reglas es un día negativo, todo cambia porque estás enfocándote en la causa, ¿vale? Estás corrigiendo la causa para lograr alineación con el efecto. Y cuando corriges la causa, te alineas con el efecto. Y esto se va trabajando, no es de un día para otro, pero tenemos que recordárnoslo una y otra vez. Y si tú no te lo recuerdas, si tú no te disciplinas, el mercado te lo va a recordar. ¿Cómo te lo va a recordar siempre? Cuando estés perdiendo descontroladamente, cuando no seas capaz de gestionar el drawdown, cuando no seas capaz de sobrevivir más de 3 meses sin perder, ¿vale? Ahí te das cuenta que el mercado te está diciendo, hey, ponte pilas, ¿ok? Entonces, aceptar pérdidas es inevitable. Las pérdidas en el trading son inevitables. En el trading y en la vida debemos aceptarlo como parte de ello. Y por eso es que lo tenemos. Las pérdidas están ahí. Piensa en un momento en el que hayas perdido algo. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué? ¿Porque lo apreciabas a lo mejor? ¿Tenías apego a ello? ¿Vale? Lo mismo pasa con algún familiar, algún conocido. Si lo perdemos, llegan los recuerdos, llega la nostalgia y llega el dolor. Y ahí es donde debemos entender que las pérdidas son no solo feedback, sino es un recordatorio constante de que debemos aprovechar cada momento, de que debemos, en este caso del trading, usarlas para feedback, para reconocer en nuestro interior que estamos haciendo mal. Las pérdidas nos enseñan mucho cuando las miras desde un punto reflexivo, ¿vale? Entonces, mucho ojito que una pérdida no es, perdí dinero y ya, no. Una pérdida es un sistema de enseñanza universal. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos que el apego, al final, es lo que nos jode. El apego, el excesivo apego de perder, y entonces no quieres perder. Hay un estudio que nos dice que preferimos no perder 100 a ganar 100. Y eso mantiene a muchos estancados. ¿Cuántos sueños no habrá quebrado? ¿Vale? Ese es el punto. El apego al resultado es la trampa que causa la necesidad que hace que sea tan difícil aceptar las pérdidas. ¿Ok? Entonces, entiende que el mercado es probabilidad, que con ese feedback que vas obteniendo, tu trabajo no es ganar cada vez más, no es ganar cada vez más. Eso vendrá solo si te enfocas en la causa, ¿vale? ¿Y la causa qué es? Ejecutar bien. Ejecuta bien cada sesión. Entra a cada sesión con la mentalidad de voy a respetar mis reglas. Si rompes tus reglas, ya sabes, te tienes que autoimponer cierto autocastigo y tienes que ser así duro contigo mismo, porque no conozco a nadie que haya sido un blando consigo mismo y haya conseguido algún tipo de resultado a seguir. Hay que ser duro a cierto punto y saber que si nos tomamos las cosas en serio, desarrollamos esta disciplina, este carácter, la madurez para tomarnos esto en serio, ahí es donde viene el resultado, ¿vale? Hasta entonces, enfócate en trabajar la causa. Inevitablemente, si trabajas mucho la causa, tendrás el efecto. Es inevitable. Inevitable. Habla con cualquier millonario, con cualquier trader, con cualquier emprendedor, empresario en el mundo. Te dirán todos lo mismo. ¿Vale? Entonces, te he dejado por aquí. Déjame, lo copio. Te he dejado por aquí esto.
Son dos ejercicios, bueno, preguntitas, para que trabajes tu pérdida específicamente más en el trading, ¿vale? Para aceptarla, reenfoca tu lenguaje. No te digas cada vez que pierdes que eres un fracasado, sino revísalo. Usa las pérdidas como tu mejor aprendizaje. Entonces, reenfoca tu lenguaje. No digas perdí, soy un fracasado. No. Utilízalas y diga perdí, pero ¿qué puedo hacer yo para aprender de esta pérdida? ¿Vale? Ahí es donde todo cambia. Sea en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones, en tus estudios y en este caso en el trading. Entiende que las pérdidas nos enseñan, son el lenguaje más claro del universo y por eso es que dicen la vida es la mejor lección, porque vamos por la vida a veces haciendo cosas ya sea por inmadurez, por ignorancia, por falta de valentía de algún modo u otro y todas esas cosas hacen que cometamos errores y esos errores son pérdidas de esa persona, pérdidas de dinero, pérdidas de tiempo. Y ahí es donde aprendemos, pero nunca nos enseñaron en la escuela a aprender de un error, como así te lo estoy explicando. Nadie nunca nos lo explicó. Y por eso es que yo me he encargado de traerlo aquí a Magical Trade, ¿vale? Ya que esto es súper importante, es crucial, diría una base para el trading, ¿vale? Entonces, olvídate, vas a perder, es inevitable, vas a perder dinero. Pero solo Pero solo asegúrate de que sigues tu sistema y que tu sistema funciona. No te preocupes por más. Eso es todo. ¿Vale? Entonces, revisa el proceso, aprende de tus pérdidas, no te apegues al resultado. Olvídate que el apego a las cosas es algo que va y viene. ¿Qué es lo último que recuerdas haber tenido que haya valido la pena y que te duela perder? ¿Un bolso? ¿Un auto? ¿Dinero? ¿Sabes qué debes hacer con aquello que ya no usas? Lo sacas, lo desechas, aprendes y dices mejoro, me merezco más, mejoro, voy por más. A estudio, voy por más, trabajo, voy por más. Ahí es donde mejoras, ahí es donde todo cambia, ¿vale? Entonces, son inevitables las pérdidas, ¿vale? Vas a perder dinero, de algún modo u otro, acéptalas, son normales en el trading. Entonces, ¿cómo las aceptamos? Normaliza perder, acéptalas. Simplemente sepas que vas a perder. Y si sigues tu sistema, si manejas bien tu causa, vas a tener un buen efecto, que es quedar en positivo. Esperanza matemática a favor, esperanza matemática a favor, ¿vale? Entonces, así es como tienes que aceptarlo, es la realidad, vas a perder. Pero como todo, tienes es que aprender de cada pérdida, de cada error, de cada fracaso. Y ahí es donde mejoras. O si no, nunca vas a mejorar, ¿vale? ¿Cómo trabajamos el apego al resultado desde el exterior? Si tú no tienes hábitos, déjame decirte que tienes que empezar a desarrollarlos. Tienes que sí o sí empezar a desarrollarlos. Es no negociable. Tu plan de crecimiento como trader no es simplemente aquí dentro del gráfico. Es afuera. El éxito se trabaja por fuera. Puedes empezar, por ejemplo, con meditar. Dejar que venga el pensamiento que venga. Y que no importe lo que pienses. Simplemente trata, medita 5 minutos, 10 minutos y hazlo. Y que te importe un carajo el pensamiento que llegue, lo que pase durante meditas, que sientes mucho frío, generas resistencia, resiliencia, desarrollo, a esa paciencia. Cuando haces ese tipo de cosas, generas mucha más resistencia al impulso y eso te va a ayudar mucho en tu trading. Eh, por ejemplo, entrenar también, que vas al gimnasio y no vas a ver ningún tipo de resultados, ni el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes, ni probablemente ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, a menos de que compres suplementos para acelerar un poco el progreso, pero no vas a ver ningún tipo de resultado durante meses. Así es como eliminas el apego al resultado, enamórate del proceso. Sé que hay muchas cosas por internet que vemos y decimos, oh sí, tienes razón, pero no las profundizan. Nos han dicho enamórate del proceso. ¿Y qué es enamorarse del proceso? Que tienes que enfocarte en la causa y que se te olvide el efecto. Poner el trabajo en la causa, en mejorar eso que va a causar ese efecto que quieres, ¿vale? Entonces, así lo trabajas. Recuerda que tu tarea en tu trading no es ganar 10 de cada 10 trades. No es ganar
8 de cada 10 trades, por ejemplo, según tu sistema, esto varía. No se sabe en qué orden llegue. El punto es que tu sistema no te dice, hey, tienes que ganar 10 de cada 10 trades. Tu sistema te dice, tienes que cumplir el sistema, tienes que cumplir tu estrategia 10 veces de cada 10 veces. Ahí es donde se enfoca uno en trabajar la causa y inevitablemente por hacer las cosas bien va a llegar el resultado. Prueba a hacer cosas nuevas. Cocinar alguna receta nueva, hazla nueva, hazlo, búscalo, apréndelo, hazlo y que te importe un carajo cómo quedó. Lo intentaste, lo hiciste, aprendiste una nueva receta, no quedó tan rica como en el video de YouTube, pero quedó. Y así es como eliminas poco a poco apego al resultado. Que, por ejemplo, hay algo que es muy metafórico. Yo antes, cuando jugaba videojuegos, me di cuenta que tenía un problema. Y es que yo no, en cualquier jueguito, yo no aceptaba una pérdida. Y eso a mí me costó mucho trabajarlo. Por eso dejé todo tipo de videojuegos. Cuando yo no tenía un nivel con la puntuación de 10 o las 3 estrellas, yo lo hacía y lo hacía y lo hacía hasta que lo tenía. Y eso genera cierta consistencia, de algún modo u otro. Pero eso indicó en mí que yo no aceptaba una pérdida. Y eso a mí me costó mucho dinero en el trading cuando empecé. Entonces, al igual que yo, tú, debes aprender que no importa el resultado al final. Tienes es que enfocarte en hacer las cosas bien. Y hacerlo. No importa. No importa el resultado. Solo hazlo, ejecútalo. Porque hoy vas a perder, pueda que mañana también. Pero si vas y miras al final del mes, quedaste en un 6% en positivo. Ya está. A veces ese tipo de cosas, aunque suenen sencillas, nos cuesta trabajarlas. Entonces déjalo así. Entonces debes tener ese punto. Es realmente dominio. Dominio sobre ti mismo, aprendizaje. Y debes aceptar que, así como en la vida real, la vida es un videojuego. Aceptar la pérdida es aceptar que es un sistema universal de enseñanza de este juego llamado vida. ¿Vale? Entonces no es un error existencial, no eres un fracaso solamente por tener un par de pérdidas o quemar una cuenta. Estás pagando el precio por tu aprendizaje. Y hasta que no tengas la madurez, el carácter y la disciplina para tomártelo full en serio, para que dejes de perder descontroladamente, para que aceptes las pérdidas, para que elimines el apego al resultado, hasta ese punto no vas a ganar, no considerablemente. Puedes ganar, claro que sí, pero va a ser muy difícil sostenerlo a largo plazo. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Fuera, ¿vale? Tomando decisiones, no a ciertas cosas, no a la fiesta, no a la cerveza, no al videojuego, no a ese video. Ok, entonces inténtalo, trabaja más afuera y cuando elimines el apego al resultado, eliminas la necesidad de ganar. Cuando eliminas la necesidad de ganar, acepta las pérdidas. Pero no solo es eso, tienes que en tu punto aceptar cuánto puedes perder, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes una cuenta de $1000 y a ti perder $30 te duele, sientes que perdiste hoy $30 y ahí identificas que sientes como un impulso de querer recuperarlos, eso significa que tú no estás preparado para perder $30, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar el riesgo. Ya no vas a arriesgar $30, vas a arriesgar $10. Y cuando pierdas $10 y no sientas nada, no quieras ni entrar, simplemente viste que se perdieron y ya, ahí es cuando sabes que estás preparado para subir tu tolerancia a las pérdidas. Y ahí vuelves e intentas $30. Si ya no me duele perder $30, ya estás tolerando pérdidas. Entonces, en cierto punto se trata de esto, tolerar pérdidas. Así es como se trabaja las pérdidas, ¿vale? Así es como aceptas la pérdida y así es como eliminas el apego al resultado, ¿vale? Que al final es eso, que te importe casi un carajo el resultado, pero tienes que entender que esto no te lo puedes tomar como un juego al azar, esto no puede convertirse en me importa un carajo, entonces no hago nada, ¿no? Tenemos es que trabajar mucho en la causa y olvidarnos a cierto grado del efecto. Trabaja mucho en la causa y olvídate del resultado. Así es como lo haces, ¿vale?
eliminas necesidades tuyas ajenas, ¿vale? Y con eso también eliminas apego al resultado, ¿vale? Entonces, así es como trabajas en eliminar el apego al resultado, ¿vale? Entonces, eliminar el apego es eso, es cambiar tu enfoque del resultado al proceso. Así es como lo aprendes, ¿no? Entonces, yo perdí el apego al resultado cuando, después de tanto perder cuentas, de tanto perder dinero, ya no sentía nada. Literalmente la última cuenta que recuerdo que quemé, simplemente quedé literalmente así. Otra cuenta más. Y se perdió, simplemente no sabía por qué. Hasta que me encerré y trabajé y me di cuenta que cada pérdida generó cierto en mí tolerancia. Pero es que yo no sabía que no me tenía que importar el resultado, obviamente. Solamente pues ya había aprendido a ganar, pero cuando perdía me descontrolaba. Metía toda la cuenta, 50 y 50, todo o nada, martingalas, terrible, una barbaridad. Y entonces, cuando me di cuenta que tenía yo que tener registro y hacer feedback, lo empecé a hacer. Ya es donde me di cuenta, ya es donde volví a cometer esos errores y en el aprendizaje de esos errores volví, analicé y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo una y otra vez. Ahí fue donde aprendí, cambié. Entonces, ese dolor repetido, si tú vas a ser terco, si quieres quemar y quemar cuentas, si quieres no aceptar la pérdida como parte del proceso, si aún te cuesta creerlo, vas a perder. Y si no te rindes, pues después de un par de pérdidas, vas a generar un dolor. Ese dolor se convierte en anestesia para el ego. Ese dolor va a anestesiar el ego. ¿Vale? Entonces, al inicio, perder duele mucho porque el ego grita, no, yo no puedo perder, tengo que ganar. ¿Vale? Somos muy egocéntricos, no aceptamos, creemos que no las sabemos todas, creemos que no, yo sé, soy yo. El ego es algo terrible, hay que eliminarlo, ¿vale? Entonces, después de quemar varias cuentas, tu cerebro ya dice, ok, perder es inevitable. Cuando perder se vuelve inevitable, esa repetición rompe la fantasía de que tienes que controlar el mercado y te obliga a aceptar la realidad, de algún modo u otro. Y así es como entiendes que nuevamente todo son probabilidades, probabilidad en el trading, ¿vale? Y ahí es donde el dinero pierde peso emocional. A mí literalmente, pierdo ahorita 50.000 y digo 50.000, 100.000, no sé. Tenemos cierta tolerancia en pérdidas. Hay una que ya uno dice, uy, no, perdí un montón, ¿qué pasó? No se puede hacer nada ya, pero uno lo tolera. En otras personas, esa gente pierde la cabeza, no haya qué hacer. Y pues ahí es donde uno lo nota. A cierto punto, cuando ya estás en este nivel, no es nada, se soluciona. Pero si te miras atrás, te das cuenta que antes podrías perder la cabeza de eso, ¿vale? Entonces, ahí es donde el dinero pierde ese peso emocional. Te das cuenta que solo es papel. Es papel, ¿vale? Entonces, cuando pierdes una, otra, el dinero del gráfico es solo combustible de práctica. Hasta que te vuelvas serio, disciplinado, constante, tengas el carácter, la madurez de tomártelo en serio y aceptar el proceso como es. Y esta es la realidad. ¿Querías realidad? Aquí está tu realidad. ¿Vale? Si quieres, si hay alguien que te dice lo contrario, ve con él. A ver con qué te van a salir. ¿Vale? Entonces también, el desapego es igual. El desapego nace del cansancio. Ya no es motivación. Eso ya es puro cansancio de sufrir una y otra vez la pérdida. Y eso anestesia al ego, lo mata hasta que pierdes y pierdes y pierdes. Hasta que ya lo aceptas. Y cuando lo aceptas, ganas. Pierdes y pierdes y pierdes y pierdes hasta que ganas. Es empírico. Entonces, si tú te vas a ir de terco a no aceptarla, a que digas, oh, perdí la operación, no, yo tengo que recuperar. Cuando hagas eso, recuerda que vas a perder. Y el mercado te va a castigar, te va a cobrar eso hasta que no aprendas. Hasta que no aprendas, vas a quemar cuentas. Y si no quieres perder dinero, pues te recomiendo que empieces a trabajar ese autocontrol. ¿Cómo lo trabajas? Afuera, ¿vale? Gimnasio, meditación, buenos hábitos, cumplir tu palabra más que todo. Entonces si dices voy a hacer esto,
lo haces y punto. Que no te importe el resultado, enfócate siempre en trabajar la causa y olvidarte del resultado, y ahí está. Eso es algo que se trabaja diario en todo en la vida, en tu empleo, en tu negocio, en tus estudios, en tus relaciones. Ve y háblale a 100 chicas, yo que sé, a 10, y olvídate del resultado. Por ejemplo, en el caso de uno que es hombre, eso fue algo que me ayudó. Yo fui y les hablé, vas y les hablas, y a veces el miedo es el rechazo. Entonces vas a ir a hablarle y olvídate del resultado. No quieres el número, pero no te lo van a dar probablemente. Entonces hazlo, ejecuta la causa y aumenta las probabilidades de tener el efecto, que ni siquiera lo intentas. Y todo este tipo de cosas que parecen mañas raras, los hábitos, las decisiones micro inconscientes diarias que tomamos, todo lo que hacemos cada día, eso va a trabajar ese autocontrol. Cuando tengamos una pérdida aquí, vamos a ser más conscientes, más capaces de controlarnos a ese punto, ¿vale? Entonces lo importante ahorita no es que te vuelvas frío a tal punto de ser un indiferente, sino que tengas un desapego sano de eso, ¿vale? Si lo usas para ejecutar mejor, para no para que seas un irresponsable y te desapegues de todo y que todo te valga un carajo, por decirlo así, ¿vale? Entonces, mucho ojo, enfócate. Entonces, transforma cada pérdida en un aprendizaje, en estructura. Date cuenta que cada pequeña cuenta quemada, cada trade perdido puede ser tu maestro, tu recordatorio de que algo te está enseñando para desapegarte, para que no seas un necio. Y ahora, cada vez que tengas eso, lo registras y usas tu feedback, tu experiencia para disciplinar tu proceso. Y ahí es donde todo cambia, ahí es donde todo tiene un impacto que podemos decir, ha pasado 6 meses, pero mira todo lo que he aprendido, todo el backtest, todo el feedback que he obtenido, ¿vale? Entonces, así es como pasa, ¿vale? Así es como al final todo pasa. ¿Vale? Entonces, eso también viene de otro punto psicológico, de tomar responsabilidad total. Cada cosa que pasa en tu vida, literal, todo es responsabilidad en tu vida. Que si estoy aquí hoy y de repente tiembla y muero, yo qué sé, aplastado por la estructura, es mi culpa también, por no saber reaccionar, por no estar atento a lo mejor a algún monitoreo de aplicación. Todo tiene su derivación, su responsabilidad, y al final somos responsables de toda acción. Obviamente no estoy diciendo que sea así, pero debes tener en cuenta que para todo hay pequeños indicios, pequeñas señales, y lo aprendes a notar leyendo tu entorno, observando muy bien, y no solo observando afuera, sino mirando más allá de lo que siente tu reflejo. El trading te permite hacer eso. El trading es ese espejo. Cuando estás en tu sesión, ese espejo se enciende. Se enciende como nunca, ¿vale? Entonces, yo ahora entiendo que él nunca fue el mercado. Yo antes culpaba al broker, culpaba a las manipulaciones, culpaba al que me estafó, le echaba la culpa al uno al otro. Y ha llegado un punto donde tomas responsabilidad y sabes que simplemente es tu culpa. Es responsabilidad masiva. Entonces, esto es una de las cosas que se tiene que trabajar desde un foco, ¿vale? Trabajar todo afuera, que ahí todo va mejorando, vas generando tolerancia, y obviamente este es el camino. Si no quieres quemar tantas cuentas, pues tómatelo en serio desde un inicio, date cuenta de lo que puede pasar, y si eres un indisciplinado, pues empieza a trabajar en tu disciplina, dejando primero todos tus vicios, todas tus cosas que generan placer rápido, dopamina barata, que eso también hace que tengamos cierta necesidad de resultados rápidos, ¿vale? Hoy en día cualquier punto con un par de clics obtienes gratificación inmediata, y eso no es así en el trading. En el trading tienes que esperar un par de meses, años incluso, para ver algún tipo de resultado, y con esa gratificación inmediata has entrenado tu cerebro a que sea una máquina de búsqueda de placer. Y como cada vez que ganas dinero en el trading lo vincula con placer, pues ahí es donde empieza el cortocircuito. ¿Cómo trabajamos esto? Cambiando el foco. No importa si ganas dinero o si pierdes dinero. Aquí lo único que importa es que hagas las cosas bien, que cumplas tus reglas, que cumplas tu sistema, y date cuenta que una sesión positiva no es cuando ganas dinero. Una sesión positiva es cuando cumples tu sistema, cumples tus reglas, cumples tu estrategia.
Una sesión negativa no es cuando pierdes dinero. Pueda que hoy ganes dinero, pero tienes una sesión negativa. Pueda que hoy gane dinero, pero rompí mi plan. Eso es una sesión negativa, ¿vale? Entonces, nada, así es como lo trabajas. Ya vamos a ir charlando más sobre este tema en las clases en vivo. Y nada, eso es lo que te quería comentar a lo largo de esto. Y nada, toma responsabilidad. Date cuenta que se trabaja desde lo externo para obtener un resultado interno y poder aplicarlo al trading. Así es como te lo puedo sintetizar, mimetizar a ti para que lo entiendas en cuestión de media hora, creo. Vale, entonces trabájalo, repásalo cuantas veces lo necesites. Si tienes dudas, no olvides, deja ahí tu pregunta, ya lo vamos a ir trabajando. Vamos a ir desarrollando todo este tipo de cosas con el fin de optimizar y mejorar tu proceso. Vale, entonces, nada, vamos a dar esta clase hasta aquí. Espero hayas aprendido un montón. Te comprometas contigo mismo y date cuenta que es tu responsabilidad. No es culpa del mercado, ni mía, ni de nadie. Es tu responsabilidad hacer que esto funcione o que esto falle. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a dar esta clase hasta aquí. Espero hayas aprendido un montón. Y nada, nos vemos en la próxima.